Sería muy fructífero para nosotros el hacer un estudio detallado, versículo por versículo, de todos los proverbios. Sin embargo, no vamos a hacer eso en este momento. Vamos a dar un panorama acerca de lo que implica los proverbios en la vida del creyente. El título de la predicación del día de hoy es ¿qué es la sabiduría bíblica? Vamos a leer los primeros 7 versículos de Proverbios, mis hermanos. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pregunta, mis hermanos, a manera de introducción, ¿quién de ustedes es sabio? Interesante. Por ahí escuché un todos. Ok, cada quien en su corazón, por no quererse exhibir, ni alzó ni manifestó su respuesta. Pero si quisiste levantar la mano o quisiste decir yo soy sabio, bueno, a lo mejor requiere ser amonestado. ¿Por qué? Porque Proverbios 3:5 dice que no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 26:12 dice que hay más esperanza del necio que aquel sabio que se cree sabio en su propia opinión. Jeremías 9:23 dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Y en Primera de Corintios 3:18, Pablo nos dice que necesitamos hacernos ignorantes para ser sabios. Y entonces estás diciendo, ay, sí, qué bueno que yo no dije que yo soy sabio. Si no quisiste decir que tú eres sabio, ¿qué crees? Que a lo mejor hasta doblemente te tengo que amonestar. ¿Por qué? Porque Proverbios 4:5 nos dice que tenemos que adquirir y amar la sabiduría. Santiago 1:5 dice que el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y que Él da de manera abundante y sin reproche. Entonces, quién sabe que estés orando, pero si no eres sabio, quiere decir que no estás pidiéndola a Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo en Efesios 5 dice que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si no eres sabio, no estás aprovechando el tiempo y, ¿qué crees? No hay como un punto intermedio. O estás en el lado de la sabiduría o estás en el lado de la necedad. Entonces, dices, pues entonces, ¿qué respondo si de todas maneras me van a amonestar? Ah, lo que pasa es que la respuesta, el peligro de responder a esta pregunta es que a lo mejor tú y yo no tenemos un entendimiento bíblico de lo que es la verdadera sabiduría. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta pregunta parece no tener respuesta porque a veces no tenemos una definición bíblica de lo que es la sabiduría. Entonces, Proverbios nos va a ayudar a esto. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La palabra proverbio, hermano, se refiere a una guía o un principio general de sabiduría divina. Ahora, hay proverbios no bíblicos, hay proverbios mundanos de la sabiduría del hombre y hay proverbios bíblicos. Estamos hablando exclusivamente del proverbio que encuentras en la Biblia. Entonces, es una guía o un principio general que viene de parte de Dios. Eso es lo primero que tienes que entender. La fuente de la sabiduría viene de Dios. Los proverbios, mis hermanos, solamente como un antecedente rápido, casi todos los proverbios fueron escritos por Salomón, eso seguramente lo sabes, pero no es el autor único. Por ahí en los capítulos 22 al 24 vemos unos sabios, no se nos dice quiénes son, pero se recopilaron proverbios de estos sabios. Proverbios 30 fue escrito por un hombre llamado Agur, y Proverbios 31 por el rey Lemuel, hay quienes piensan que también era el rey Salomón. Pero principalmente fue Salomón. Y si recordarás su historia, cuando David muere y Salomón queda a cargo del reino, Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido vencer sobre sus enemigos, pero pidió sabiduría y eso le agradó a Dios. Y entonces le dio sabiduría y además, por añadidura, le dio riquezas y le dio el ser victorioso sobre sus enemigos. Y nos dice la escritura que no había un hombre más sabio que Salomón. Y él se dedicó a disertar desde la naturaleza. Él describió animales, describió plantas y obviamente lo que vemos escrito en este libro, en los proverbios. Esto fue escrito durante su vida, más o menos por ahí el siglo X antes de Cristo, y en los siguientes siglos fue compilado para toda la nación.
Su estilo, mis hermanos, es un estilo poético. No puedes interpretar de igual manera un libro poético que una narrativa, como Génesis, o instrucciones en una epístola, como si fuera la epístola de los romanos. Me gustaría profundizar en eso, pero no se preocupen. Si en algún momento estudian hermenéutica, es importante que al momento de interpretar un pasaje, tienes que saber qué estilo es. Proverbios es poesía bíblica. Y su propósito, mis hermanos, lo vemos desde los primeros capítulos, es simplemente enseñarnos qué es la sabiduría divina. Vienen de Salomón, pero últimamente viene de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Como precaución, mis hermanos, y esto lo vas a ver en cualquier comentario acerca de los proverbios, debes considerar que los proverbios son principios generales, no son promesas. Hay otras partes en la Biblia en la que sí hay promesas acerca de Dios, pero los proverbios se van a dedicar a darnos principios generales de cómo vivir nuestra vida sometidos a Dios, pero recuerda que estamos en un mundo caído. Entonces, ese mundo caído en el que vivimos, no necesito decírtelo, es traicionero, es inestable, es inesperado. Entonces, por ejemplo, hay un proverbio que dice que la mano negligente empobrece y que al ser diligentes seremos enriquecidos. Pero ¿qué crees? Que hay veces en la vida que la mano negligente tiene mucho dinero y hay veces que el diligente no anda con los reyes, como dice otro proverbio, anda en la miseria. Hay veces que el niño instruido en su camino llega a la vejez y se aparta de él. No son promesas, son principios generales. Y obviamente necesitas el resto de la escritura para entenderlos correctamente y sobre todo necesitas del Evangelio. No puedes aislar los proverbios de Cristo. Ahora, si no quieres nada que ver con Cristo, con el Evangelio, pero agarras solamente los proverbios y los aplicas en tu vida, ¿qué crees? Que vas a tener un muy buen resultado, no eterno, porque vas a ir al infierno, pero en tu vida, ¿qué crees? Vas a tener bastante fruto, porque son principios generales acerca del mundo en el que vivimos, sometidos bajo la forma en la que Dios quiere que vivamos nuestra vida. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó y por lo tanto la mejor manera de vivir, sí para su gloria, pero también para disfrutar de la creación, es siguiendo las instrucciones del fabricante, que es Dios. Vamos a tu Biblia y vamos a leer del versículo 2 al 4. Dice así: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Ok, entonces hablamos que probablemente difícil de contestar esta pregunta de quién es sabio viene de no saber qué es la sabiduría bíblica. Hay quienes se han dedicado a definirlo, a estructurarlo de una manera entendible, obviamente agarrando todo el consejo de Dios. Vamos a utilizar esta mezcla de dos definiciones en el cual hablamos de la sabiduría bíblica, obviamente, es la mente recta en el corazón recto, ¿sale? Es el uso adecuado del conocimiento espiritual dirigido a la gloria de Dios y al bienestar del hombre. Esta palabra en nuestro país particularmente, que está tan mal usada, mal empleada, mal entendida, actualmente esa palabra de bienestar es hasta una burla en la sociedad. La realidad es que cuando Dios otorga su sabiduría es sí para que vivamos de la mejor manera para la gloria de Dios, pero una de las cosas que a veces los cristianos no transmitimos correctamente es que parece ser que el cristianismo se dedica a ser aburrido, a pasarla mal. Y mientras todo el mundo que no es cristiano se divierte y la pasa súper ultra bien, el cristiano está en una esquina amargado, aburriéndose y sin hacer nada. Eso es falso. Y si como cristiano emanas eso, cuidado, porque estás dando un mal testimonio acerca de lo que la vida, los lineamientos de Dios en la vida de un ser humano producen. Porque si nosotros agarramos los lineamientos de la sabiduría divina y los empleamos para situaciones como el dinero, como nuestro lenguaje, las amistades, el trabajo y un montón de temas particulares del día a día, ¿qué crees? No solo vas a estar viviendo para la gloria de Dios, vas a aprender a disfrutar todo lo que Dios te está dando. No vas a poder disfrutar más de un matrimonio que como Dios lo designó. No vas a poder disfrutar más de un trabajo que como Dios nos manda a trabajar. Y lo mismo aplica para las amistades, la diversión, el descanso. Todo es objetivamente más disfrutable cuando lo hacemos bajo los parámetros de Dios que bajo nuestros propios parámetros. Dios nos hizo para Él mismo, pero ¿qué crees? Que dentro de la bondad de Dios quiere que disfrutes tu vida.
Tienes que disfrutar estar vivo. No quiero decir que todo el tiempo sea disfrute, porque hay cosas muy adversas en la Escritura. La Biblia nos llama a renunciar a nosotros mismos, nos llama a sacrificar el placer pecaminoso para buscar el placer santo que lo encontramos en la sabiduría divina. No es nada más Dios restringiéndote de lo que es divertido, es más bien Dios dándote las guías, las instrucciones para que tú verdaderamente puedas disfrutar que fuiste creado por Él. Mis hermanos, la sabiduría es la comprensión práctica de cómo vivir y deleitarse en el mundo de Dios bajo la autoridad de Dios. Es que yo quiero disfrutar de este mundo sin la autoridad de Dios. Lo que vas a disfrutar es el pecado. Lo que vas a disfrutar es la carne. ¿Y qué crees? Que ese disfrute, ese deleite dura unos pocos segundos, dura unos pocos minutos, pero finalmente en tu vida y en la eternidad, el sufrimiento que te va a ocasionar a comparación del disfrute que el pecado y la carne te trajeron, no se compara. O sea, aún en ese sentido, el pecar no tiene sentido. Si tú pecas para disfrutar, tampoco tiene sentido, porque el pecado, aunque te da una satisfacción muy breve, te engaña creyendo que ese es el todo de tu existencia, cuando el verdadero deleite es andar en los caminos de Dios. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Estos tres pasajes, mis hermanos, lo que nos dan por sentado es que la sabiduría se adquiere. ¿Qué crees? No naces con ella. Pasas de un estado de no sabiduría a sabiduría porque Dios te la da a través, vamos a ver que es a través de Dios, obviamente del medio del evangelio, de la salvación, pero también en el tiempo. Y no quiero ser muy áspero con los jóvenes, pero ¿qué crees? Que entre menos años tengas en esta vida, más probabilidades hay de que no seas sabio. No es sinónimo. Hay personas muy jóvenes que tienen muchísima sabiduría y hay personas con una cantidad impresionante de años en esta vida y con una necedad igualmente de abrumadora. No necesariamente es sinónimo, pero ¿qué crees? Que Dios en su voluntad dice que sí se necesita tiempo para adquirirla. Por eso, por ejemplo, en el tema de las escuelas, los papás tienen un doble trabajo para educar a sus hijos, porque aunque el conocimiento técnico, vamos a llamarlo, lo está dando el profesor, la educación dentro de las escuelas no la está dando el profesor, la está dando otros compañeros que son de la misma edad que tus hijos y que pueden venir de papás que quién sabe quiénes son y quiénes les enseñan. Entonces, rápidamente vamos a aprender en las escuelas que un necio más un necio no da un sabio. Se multiplica la necedad cuando tu hijo se acompaña con necios. Entonces, tienen que tus hijos que estar acompañados de sabiduría, de tu testimonio, del testimonio de otras personas que le puedan mostrar esto. Entonces, la sabiduría es algo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro andar cristiano. Por eso es que muchos de ustedes probablemente no respondieron, yo soy sabio, porque automáticamente cuando escuchamos la palabra sabio, nos estamos imaginando a alguien que ya lo domina todo, que ya alcanzó el pináculo de la sabiduría. ¿Y qué crees? Que si esa es tu definición de sabio, no, pues entonces nadie lo es, solo Dios. Pero la Biblia nos llama a ser sabios y da por sentado que podemos ser sabios en esta vida. Entonces, sigamos avanzando, mis hermanos. Dice el versículo 5 y 6. El sabio irá y crecerá el sabio irá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Estos pasajes me gustan porque nos hablan de dos cosas. Uno, ¿quién es quien está adquiriendo sabiduría en este pasaje? El sabio. El sabio irá y crecerá y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Qué quiere decir? Que no hay un momento en el que no necesites más sabiduría. Todos, independientemente del momento, de la etapa de la vida en la que estés, todos necesitamos ser más sabios. El sabio crece en esa sabiduría que Dios ya le ha dado. Nunca vamos a llegar a ese punto en el que ya llegamos a la meta. Y de hecho, es un gran acto de necedad, que es lo contrario de la sabiduría, el decir, ya llegué. No, es continuamente estarlo buscando. También, mis hermanos, nos habla de una distinción muy importante, el tema de la inteligencia y el conocimiento. Nosotros podemos equivocarnos y creer que la cantidad de conocimiento y la inteligencia son sinónimos de sabiduría y ese es un error
profundísimo. Son sinónimos. Tienen que ver, pero no son sinónimos. ¿A qué me refiero? Si ves el pasaje, dice, el sabio irá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. La sabiduría, mis hermanos, sí necesita estar acompañada de la inteligencia y el conocimiento. O sea, un sabio no nada más va a crecer en sabiduría, va a crecer en inteligencia y en conocimiento. Requiere que tu cerebro esté alimentado y sea usado. Hace rato en la clase vimos los atributos de Dios, pero antes de enlistar los atributos de Dios, vimos todo lo que implica el que Dios tenga atributos. Y yo les decía que no hay, nuestro cerebro se hizo para ser usado. Si tu fe, si tu cristianismo se vive sin utilizar tu mente para meditar, para memorizar, para aprender, entonces hay algo, no sé qué estés viviendo, pero no es el cristianismo bíblico. Tu cerebro se hizo para ser usado. Muchas civilizaciones en muchos años y muchas sociedades pasaron de comerse los unos a los otros, algunas veces de manera literal, a ser una sociedad totalmente estructurada y ordenada, porque entre uno y otro punto hubo Biblia, hubo el Evangelio que modeló la mente. Si no, te recomiendo que veas la película Apocalipto. Así deberíamos ser tú y yo. ¿Por qué ya no somos como en esa película? Aquí en este país, el Evangelio, la Biblia. Entonces, mis hermanos, automáticamente, cuando el Señor te llama a salvación, cuando el Señor te llama a sí mismo a través de Cristo, ¿qué crees? Empieza un viaje en el que vas a utilizar tu mente y tu cerebro como nunca lo has utilizado. Si pasó lo contrario, que utilizabas mucho tu cerebro, creíste en el Señor Jesucristo y dejaste de utilizarlo, hay algo que está radicalmente mal en el entendimiento de tu fe. Se utiliza más. Por eso es que se debe dedicar tiempo a estudiar, a memorizar, a meditar, a encontrar todas las relaciones entre la Biblia y cómo el Dios Santo se revela a la humanidad. Es un ejercicio mental. El desbalance, mis hermanos, podría ser que entonces la inteligencia y el conocimiento es el todo de la vida cristiana. Y no, tampoco quiero, ese es el otro extremo. Puedes tener mucha inteligencia y mucho conocimiento y ¿qué crees? No ser sabio. Puedes tener muchos títulos, puedes tener muy buenas calificaciones, puedes haber memorizado volúmenes enteros, incluso de las cartas y los libros de la escritura, y ¿qué crees? Puedes no tener sabiduría si es que todo ese conocimiento y esa inteligencia no es utilizado para vivir de tal manera que muestres que estás sometido a Dios. Si eso no lleva a un sometimiento de quién es Dios y lo que Él ha dicho, de nada sirve que te sepas el Salmo 119. De nada sirve que tengas 3 doctorados, maestrías y títulos. Y por el otro lado, mis hermanos, es de ánimo también para aquel que en la carne, que de acuerdo al estándar humano, no tiene mucho que presumir. No hay títulos, no hay escuela, no hay muchas cosas que a lo mejor de repente nos desaniman y nos vemos en desventaja con muchas otras personas que hacen cosas humanamente muy grandes. No, porque la sabiduría puede haber hasta en hermanos en Cristo. Puedes encontrar en un hermano en Cristo que no terminó la primaria más sabiduría que un pastor con 7 doctorados. Porque Dios obra por gracia y habilita, Él capacita a los que Él llama a servirles. Entonces, la sabiduría requiere inteligencia y conocimiento y Dios te va a fortalecer en eso. Pero no creas que si dentro de los parámetros humanos tú no tienes mucha inteligencia o mucho conocimiento, entonces estás impedido para ser sabio, porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría necesita inteligencia y conocimiento, pero se puede tener inteligencia y conocimiento sin ser sabios. Las mentes más grandes de la humanidad llegan a resultados que van directamente en contra de lo que Dios establece como verdad. Entonces, no es necesario. Puedes tenerlo y sin embargo no ser sabio. Dice el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En ese pasaje, mis hermanos, vemos el principio de dónde inicia nuestro caminar hacia ser sabios, que es el temor del Señor. El temor de Dios, mis hermanos, es un concepto que de repente tenemos que detenernos a meditar, porque normalmente lo escuchamos como que es temor, pero no es miedo. Ok,
Ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia en Cristo, como dice Hebreos. Pero recuerda que el que te estás acercando es Dios. Así que el mismo que se llama Dios es amor, es el mismo que se llama a sí mismo como Dios es fuego consumidor. O sea, el amor y la cercanía, la intimidad que tenemos ahora con Dios por medio de Cristo, no le quita el absoluto sentido de asombro, de reverencia que debemos de tener al creador de todas las cosas, al todopoderoso, al omnisciente. Sí debe haber cierto temblor acerca de nosotros como creyentes, no por el Dios que nos va a condenar, porque ya fuimos salvos en Cristo, pero solo por el hecho de saber la distancia que hay entre nosotros como sus hijos y criaturas con el creador del universo. Dice por ahí una frase que leí apenas esta semana. Si tú ves directamente al sol, el sol quemará tus ojos, estando el sol a millones de kilómetros, y esperas pasearte casualmente delante de su creador. No, sigue siendo el Dios absoluto, al que es digno de todo temor y reverencia. Imagina que te dijera, esto lo usé en alguna predicación, imagínate que en este momento te dijera, oye, prepárate porque en 5 minutos vas a ver a Dios directamente. No creo que en ninguno de nosotros haya como, ay, qué bueno mi papito. Va a haber como que, ¿cómo que voy a ver a Dios? Va a haber ese asombro, ese temor, ese miedo, ese terror de sabernos criatura y Él como creador. Y eso, mis hermanos, el dimensionar o intentar dimensionar quién es Dios es lo que inicia tu camino en la sabiduría. ¿Qué quiere decir? ¿Puedes ser sabio sin esta reverencia y este sometimiento a Dios? No, no puede serlo. Es imposible. La sabiduría proviene de Dios y no de la mente humana. La independencia de Dios, mis hermanos, jamás lleva a la sabiduría. Y ahí es donde entra el otro concepto de la necedad. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Todo el libro de Proverbios vamos a ver este contraste entre lo que hace el sabio y entre lo que hace el necio. Y de repente vas a ver y vas a preguntarte, ¿quién es este necio del que habla Proverbios que se parece tanto a mí? Porque nos contrasta con nuestra naturaleza humana. ¿Qué es la necedad bíblica, mis hermanos? La necedad es la rebelión del corazón humano que rechaza la autoridad, la revelación y el temor de Dios. Es un rechazo a Dios, a lo que Él designa, a su autoridad, y entonces preferimos guiarnos por nuestros propios conceptos, ser autónomos de Dios. Despreciar a Dios y gobernarte bajo tus propios principios jamás es sabio. Jamás le podrás poner la etiqueta de sabiduría. Necesitas sí o sí someterte a Dios. Los cristianos somos muy particulares a veces, mis hermanos, porque podemos estar tan impregnados de Biblia y haber escuchado versículos y pasajes y conceptos de manera tan repetida y de repente salir a nuestras propias vidas, a nuestras propias decisiones y como si no supiéramos nada. O sea, como si de plano eso jamás hubiera pasado al corazón y decidimos bajo nuestros propios términos y no bajo los de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. Una evidencia que Dios está obrando en tu corazón es la santidad, de la cual hablamos muchas veces, pero ¿qué crees? También la sabiduría. ¿Eres hoy más sabio, más sabia que lo que eras cuando empezaste tú a andar en Cristo? ¿O eres el primer cristiano en toda la historia de la iglesia en la que falló el Espíritu Santo y no te creció, dentro de todas las cosas que nos crece el Espíritu Santo, no te creció en sabiduría? Interesante. Ahora, ¿para qué sirve la sabiduría? Esa es eso es lo que Proverbios habla acerca de todo el libro. Me gustaría que viéramos cada pasaje de Proverbios hasta que terminara Proverbios 31, pero vamos a hablar solamente un panorama de cómo esto es útil. Vamos a responder entonces ahora a mis hermanos a la pregunta de ¿para qué sirve la sabiduría? Ahí mismo en Proverbios, y no vamos a utilizar el día de hoy otro pasaje, otro libro de la Escritura, vamos a ver Proverbios 2, versículos 5 y 6. Entonces, en esta parte de la predicación vamos a andar en proverbios de varios lugares, un poco de lo que habla acerca de varias cosas acerca de la vida. Dice Proverbios 2, 5 y 6. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, mis hermanos, ¿para qué sirve la sabiduría? Es necesaria para conocer mejor a Dios. Te la da en un inicio, pero la vas a necesitar para conocer más a Dios. Pero ¿qué crees? Que a su vez
el conocer mejor a Dios produce más sabiduría. La sabiduría es un círculo virtuoso en el ser humano, en el cual procuras la sabiduría para conocer mejor a Dios, pero ¿qué crees? Que el conocer mejor a Dios te da más sabiduría. Es un círculo virtuoso. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. En ese mismo capítulo, mis hermanos, vamos a leer versículos 10 al 12. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. Y de hecho, tanto en lo anterior del capítulo 1, que ya no leímos, y el resto del capítulo 2, nos muestran muchas formas y de manera repetitiva que la sabiduría te protege del pecado y de la tentación. Entonces, primero, ¿para qué nos sirve la sabiduría? Para conocer mejor a Dios, para protegernos del pecado y la tentación. Si eres un cristiano que está totalmente propenso a estar cayendo y pecando, definitivamente no eres sabio. Quien es más sabio está más protegido para la tentación y por lo tanto del pecado. La conducta piadosa, la conducta cristiana, entre comillas, es muy fácil de fingir, porque nada más nos vemos un par de horas los domingos. Aquí podemos aparentar ser serios, ser bien portados, prudentes en nuestro lenguaje. Y nos puedes engañar. A Dios no, pero a nosotros nos puedes engañar. Pero aún entre cristianos, ¿sabes cómo te vas a evidenciar de tu falsa fe? Con la forma en la que lleves tu vida. Porque, ¿qué crees? Que la piedad se puede medio fingir, medio, no totalmente, pero la puedes ahí medio fingir. Pero, ¿qué crees? Que la sabiduría no la puedes fingir. Entonces, la forma en la que vas a ir desarrollando tu vida, tu trabajo, el uso de tu dinero, tus amistades, tu familia, bla, 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 vas a estarte exhibiéndote a ti mismo en cómo las, estás haciendo lo que quieres de la forma que tú consideres, pero sin Dios. Y vas a obtener resultados muy obvios de que estás andando sin la sabiduría divina. Esa no la puedes esconder. Papás, nosotros no podemos ver el corazón de nuestros hijos. No podemos saber directamente si sí verdaderamente o no son salvos. Pero vas a conocer si son o verdaderamente salvos, qué tan sabias son las decisiones que estén tomando. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a ti. De acuerdo a la Biblia, si están andando en sabiduría, vas a saber la fe en tus hijos. Podrás haberlos visto bautizarse, podrás haberlos visto en las clases cada domingo, pero ves tropiezo tras tropiezo tras tropiezo y dices, aquí yo no veo que el Señor esté permeando en su mente. Entonces, puede haber que la salvación nunca fue auténtica. Tu propia salvación nunca pudiera ser auténtica. Dice Proverbios 3 del 2 al 4. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué crees, hermano, hermana? La sabiduría está relacionado con una vida abundante y con el favor de Dios. Y abundante no en términos humanos, aunque ¿qué crees? Que también en términos humanos podría hablarse de abundancia. Nuevamente te repito, si tú no quieres nada que ver con el Evangelio, no quieres saber nada de Cristo ni nada de otra cosa, pero aún así tú agarras los principios de Proverbios y los aplicas a tu vida, ¿qué crees? Que sí vas a obtener beneficios, porque están hechos para que la vida humana sea vivida de una manera correcta. Digo, qué mal que hagas eso y que al final de todos tus días, además de que de todas maneras va a haber cosas difíciles y arduas en la vida, te mueras y a la condenación eterna, habiendo estado expuesto a tanta luz. Pero aún para eso, mis hermanos, nos es conveniente a ti y a mí vivir bajo los designios de Dios. El hecho de que la sabiduría venga de Dios, ya nos la reveló, ya nos la anunció, pero también para que nosotros la podamos entender. Si tú quieres aplicar los principios de Proverbios sin Cristo, ok, hazlo. Pero tu éxito, vas a tener éxito, pero va a ser parcial. Porque solamente el creyente habilitado por el Espíritu Santo va a entenderlos y aplicarlos de una manera verdadera y constante en su vida. Por lo tanto, mis hermanos, la sabiduría es exclusiva del creyente. Bíblicamente, nunca vas a encontrar sabiduría en alguien en el que no esté obrando el Espíritu Santo. Necesitas del Espíritu Santo para tener sabiduría. En la recta final de esta predicación, mis hermanos, y por eso es que se siente un poco apresurado, quiero que veamos
ejemplos prácticos de lo que Proverbios habla de diversos temas, lo vamos a hacer muy puntual, pero para que veas cómo si nosotros de repente nos llenamos como que, ay, sí, la Biblia y Dios, pero cuando lo vemos reflejado en nuestra vida, dices, oh, estoy viviendo como un necio, a pesar que llevo 1, 2, 20, 30 años expuesto a la Biblia. Por ejemplo, vamos a hablar de el trabajo. Vámonos a Proverbios 6. Proverbios 6, 10 y 11. Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. Proverbios te va a enseñar que hay mucho peligro en la pereza. Y a veces somos los cristianos apoyamos o motivamos o no confrontamos la pereza. ¿En qué utilizas tu tiempo? ¿Cuánto tiempo te permites posponer tus compromisos? Y entonces ya no nada más se trata de que eres perezoso, eres inconstante. Y tu sí no es un sí, es a ver si sí es sí. Y tu no tampoco es un no, es a ver si es no. Y entonces nadie confía en ti y hasta tus propios hermanos en Cristo andan alrededor de ti con puro plan B por si el sí no es sí y el no es no. Eso habla de una mente perezosa. Por el otro lado, mis hermanos, también Proverbios nos enseña a que es correcto descansar, porque nos podemos ir al otro extremo, en el que nuestra identidad se basa en nuestro trabajo. Y Proverbios también nos enseña a que debemos descansar y es sabio administrar el tiempo y no por descansar estás perdiendo el tiempo. Esa es una trampa, sobre todo a los que nos encanta mantenernos ocupados. Vamos a Proverbios 10:3. Dice así, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Estamos hablando, acuérdate que del trabajo. Entonces, este proverbio nos enseña que debemos tener una seguridad acerca de la provisión divina con nuestro trabajo. Sí, obviamente Dios, el medio por el cual nos provee es el trabajo que tenemos, lo que realizamos cada día para obtener dinero. Pero nunca puedes tú ejercer tu trabajo, el que sea, con un miedo constante de que no va a haber. Porque aquí dice el proverbio, recuerda que también el trasfondo de que no es promesa, pero finalmente es un principio general. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Entonces, en tu trabajo debes tener la seguridad de que Dios te va a dar el dinero que Él quiera darte, tanto en abundancia como en escasez. Es algo de lo que Dios tiene el control. Entonces, si hoy Dios no quiere darte ni un solo peso, ¿para qué vas a luchar con algo que Dios ya está poniendo en tu vida? ¿Quién eres tú para decirle, no, eso yo no estoy de acuerdo con eso, yo lo que necesito son muchos pedos? Y el problema es que entonces vas a empezar a sacrificar otras cosas de tu vida, como tu familia, como el tiempo en el Señor, como tu descanso, con tal de obtener dinero. Y eso también es un peligro. En ese mismo pasaje, sigamos con el versículo 4 y 5. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Para los que trabajan, ¿quién de tus compañeros de trabajo es el que mejor trabaja? Para los que estudian, ¿quién de tus compañeros de clase es el que mejor estudia? Si no eres tú, tache, porque tú eres el único que tiene la responsabilidad, la orden y el privilegio de no hacerlo como para los hombres, sino hacerlo como para Dios. Y aunque a veces el máximo de nuestros esfuerzos no va a obtener el reconocimiento del hombre, aunque a veces el máximo de nuestros esfuerzos no va a obtener el resultado deseado, la característica de cómo el cristiano desempeña sus actividades, sus labores ante el no creyente es la excelencia. ¿Por qué sacas 10 cuando todos no sacan 10? ¿Por qué obtienes esos resultados cuando ninguno de tus compañeros tiene esos resultados? Porque no lo estoy haciendo para ustedes, lo estoy haciendo para Dios. ¿Vives en excelencia en lo que sea que el Señor te ha llamado a hacer o eres uno más del montón? Hay sabiduría en ver que la diligencia es ordenada, pero también es recompensada por Dios. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de el dinero. Proverbios 6.
Proverbios 6, 1 al 3. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Y el resto del pasaje se dedica a hablar acerca de la diligencia con respecto al pagar las deudas. Ok, no vamos a ser demasiado dogmáticos en decir que endeudarse es pecado. Pero ¿qué crees? Que hay muchísima sabiduría en la necesidad de salir rápido de las deudas. Y a veces, estoy de acuerdo que vivimos en un sistema adverso en el tema del endeudamiento. Y de eso podemos hablar muchas cosas. Pero el principio bíblico no es como que en ciertos sistemas y en cierta sociedad. Es un principio general que hay sabiduría el buscar evitar el endeudamiento y parece a veces que nosotros vivimos en dirección contraria. Voy a procurar más el endeudamiento. Vamos a avanzar un poco en Proverbios 11. Dice Proverbios 11:1. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Y dice el versículo 18 de ese mismo capítulo. El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. ¿Qué crees? La sabiduría bíblica dice que el que tranza no avanza. Jamás. Vas a ver que muchos de los que hacen trampa, de los que engañan, obtienen más dinero, tienen más éxito que tú, y por lo tanto, si no estás impregnado de la sabiduría bíblica, vas a creer que esa es una salida legítima. Y entonces, cuando los demás falsifican documentos, tú vas a falsificar documentos. Por ejemplo, esto ocurre mucho en las becas. Eh, Te piden las becas cierto ingreso que sabes que tú ganas más que eso y ves que todo mundo mete chuecos sus documentos para obtener una beca. Yo también los voy a meter para obtener una beca. En el trabajo podría ser. Hay muchas formas en cómo en el trabajo, a través de corrupción, a través de engaño, puedes obtener más ganancia. Vas a estar tentado a eso, pero es condenado en Dios. Es condenado por Dios. No hay sabiduría en eso. Es abominación a Jehová. Antes de nuestra conclusión, vamos a hablar un poco acerca de la lengua. Dice Proverbios 12, ahí cerca, 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Si te digo, hermano, que vamos a terminar la predicación a las 12:30 y acabo a las 12:31, ¿mentí? Sí, sí mentí, no duden, sí mentí. Y entonces es abominación a Dios. Por lo tanto, no lo voy a decir. Ya vamos a acabar. Si digo que voy a pagar y no pago, ¿es mentira? Y es abominación a Dios. Si mi esposa me pregunta que se ve bien y se ve súper mal, y yo le digo que se ve bien, ¿es mentira? Sí, no existe el concepto bíblico de la mentira blanca. No existe, es abominación a Dios. Y estamos tan habituados en nuestra vida diaria a la mentira, aún a la que decimos blanca y que eso no existe, que creemos que eso puede ser parte de nuestra vida diaria y entonces estar cayendo en algo que no medio desagrada, que no como que Dios dice, ay, bueno, que es abominación, la cual es una de las peores palabras que utiliza la Biblia para referirse de cuán tan mal es algo. Y dice el versículo 23 de aquí de Proverbios 12. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Me gusta también el 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Entonces, mucho de la Biblia pensamos que habla de la lengua en no decir cosas malas. Hay otras veces que dice la Biblia que usamos nuestra lengua para edificar, y de hecho, ahí en el 12:18 rápidamente, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. No solamente no debes de utilizar tu lengua para lo malo, debes de utilizarla para lo bueno y edificar. Pero ¿qué crees? Hay algo de lo que casi no hablamos y es un principio también de sabiduría que lo hablamos en estos versículos. Nosotros como mexicanos lo tenemos muy bien establecido a veces en nuestra cultura. No, yo digo las cosas, ¿eh? Yo no me quedo nada. Necio, necia, porque dice que hay sabiduría en
no lo digas. Hay sabiduría, hay prudencia en el silencio. Si no tienes la capacidad de no edificar, simplemente no digas nada. No hay sabiduría en ti. Hay un dicho que me gusta mucho que dice mi papá, porque una vez me metí en problemas por haber hablado pronto en mi adolescencia. La lengua es más rápida que el cerebro. Esto no debe ser así. En la necedad, sí, la lengua es más rápida que el cerebro. En la sabiduría, control. Ahora imagínate, hermanos, si hiciéramos esto con el matrimonio, con la educación, con los hijos, con cada aspecto. Hay un proverbio por ahí que dice que como osa a la que le han robado sus cachorros. O sea, tú lo último que quieres encontrarte en el bosque es una osa que cree que tú le robaste sus cachorros. Vas a morirte, te va a despedazar. Pues es más peligroso encontrarte con el necio en su necedad. Y, por ejemplo, una vez lo comenté en el contexto de la educación a los hijos. Imagínate que yo ahorita cerrara las puertas del templo y metiera una osa a la que le han robado los cachorros aquí. Y ustedes están aquí encerrados y no pueden salir. Sería un gran acto de maldad mío hacer eso. ¿Qué hijos estás criando? ¿Que vas a dejar a la iglesia? ¿Vas a dejar a alguien que va a ayudar, que va a edificar? ¿O nos estás dejando necios que son más peligrosos que una osa que ha sido robada de sus cachorros? No nada más se trata de su vida. ¿Qué le estás dejando al resto de la humanidad a través de la educación de tus hijos? Y así podemos hablar de principios y principios y principios que nos van a decir, oye, este necio se parece mucho a mí. Y es parte de la vida cristiana el que conforme pasa nuestro crecimiento en Cristo, ir dejando la necedad y adquiriendo la sabiduría. Mis hermanos, todo creyente tiene sabiduría. Vamos a regresar a la pregunta del inicio. ¿Quién es sabio? Ok, todo creyente tiene sabiduría porque es un resultado de la fe y el amor que Dios deposita en nuestros corazones y ese amor a Dios y a su palabra. En cuanto sabes el Juan 3:16 y lo que significa, ya tienes algo de sabiduría. Entonces, es algo que ya es parte de todo creyente o debería ser parte de todo creyente. Mis hermanos, puedes fingir piedad, pero no sabiduría. Si eres un falso creyente, darás evidencia de tu engaño al pensar, hablar y vivir sin sabiduría. Va a ser muy evidente con el paso del tiempo que tu fe no es verdadera. ¿Quién de ustedes, hermanos, entonces es sabio? Si has creído en el Señor Jesucristo, deberías estar creciendo en sabiduría. Deberías ser un sabio que sigue buscando ser más sabio. Un sabio, mis hermanos, no es quien llega al pináculo de todo el conocimiento y el entendimiento. No es llegar al máximo entender. Esa es nuestra meta, pero no es hasta que llegas a ese punto y ya eres sabio. No, no, no. Sabio es todo aquel, mis hermanos, que persigue, anhela y avanza. No nada más es quererlo, es realmente avanzar hacia el objetivo de ser más conforme a Cristo y más conforme a la palabra que Él nos reveló. Entonces, si estás en Cristo, tienes sabiduría, no te confíes, síguela buscando. Si no tienes sabiduría, pídela a Dios y dará sin reproche y abundantemente a través de lo que hizo en Cristo. Solamente en Cristo somos salvos y solamente en Cristo el ser humano puede encontrar deleite en lo espiritual, pero en cada faceta de nuestras vidas, para la gloria de Dios, pero también para nuestra felicidad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque nos das la sabiduría de tu palabra. Danos humildad, danos quebrantamiento para que nosotros podamos ver que nuestra vida no debe ser llevada bajo nuestros designios, sino bajo los tuyos. Porque esto te glorifica, esto te honra, esto edifica a los que están alrededor nuestro, pero también porque queremos disfrutar lo que tú has dado, lo que tú has provisto en nuestros corazones y en esta creación. Y esto solamente lo podemos hacer si dependemos de ti. Ayuda a mis hermanos en su andar, en sus decisiones cada día, para que ellos puedan manifestar esta sabiduría que das a través de tu Espíritu Santo. Llévanos a glorificarte y a honrarte cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, para el pueblo de Dios, a su nombre sea la gloria por siempre. Amén.